solo por su gracia y su misericordia es que estoy aquí. Aunque no ha sido fácil, pues la batalla es fuerte. Y Cristo viene y todavía estoy de pie. Estamos gozosos porque estamos en la casa del Señor. Y no solo por eso, sino porque Dios es bueno, porque nos ha dado la vida y nos da la salud, el aire para poder respirar. Y hay muchas cosas por qué darle gracias al Señor. Estoy muy agradecido con el Señor por esta bendición. Y vamos a abrir nuestras Biblias. Yo le invito a que abra su Biblia en el libro de Romanos, capítulo 5, verso 12, estaremos considerando ahí. Leemos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Hemos leído la palabra del Señor y vamos a estar hablando bajo el tema la deuda está pagada. Cuando hablamos del versículo que hemos leído, consideramos la palabra del Señor y vemos que dice, por cuanto todos pecaron. Vamos a ir al libro de Génesis, donde Dios hizo al hombre y a la mujer y lo puso ¿en dónde? En el jardín del Edén. Y la palabra de Dios dice que Dios creó al hombre a imagen y semejanza de Dios y lo puso en el huerto del Edén. ¿Para qué? Para que enseñoreara sobre todas las cosas que Dios había hecho. Pero cuando vemos la palabra del Señor, nos damos cuenta de que el hombre le falló al Señor, desobedeció. Y por ende, dice la Biblia que Dios lo sacó del huerto del Edén. Cuando Dios hizo al hombre, lo hizo con un propósito, con el propósito de que el hombre le sirviera al Señor, con el propósito de que el hombre fuera un hombre inteligente, porque Dios lo había hecho con sabiduría y inteligencia. La Biblia dice que Dios lo hizo a imagen de Él. Quiere decir que el hombre fue dotado con la sabiduría y el entendimiento. ¿Para qué? Para que el hombre pudiera entender cuál era lo bueno y cuál era lo malo. Pero lamentablemente el hombre se dejó engañar, desobedeció al mandamiento de Dios, que Dios le había dicho que de todos los árboles que habían en el huerto del Edén podía comer, pero del que estaba en medio no podía comer. ¿Qué pasa? Cuando el hombre desobedece a la palabra del Señor, cae en pecado, y por ende la palabra de Dios dice que por causa del pecado vino la muerte física y la muerte espiritual. ¿Y sabe qué es lo que pasa?
Cuando el hombre desobedece al Señor y el hombre cae en pecado, hay una separación. Se corta la comunión que el hombre tenía con Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios es un Dios santo. Dios ama al pecador, pero Dios no ama el pecado. La comunión que había entre el ser humano y Dios se ve cortada. ¿Por qué? Porque el hombre desobedeció y cayó en pecado y ya no puede tener la misma comunión que tenía con Dios. Ya no puede haber la misma relación que había entre el hombre y Dios. Y por ende la palabra de Dios dice que por causa del pecado vino la muerte. ¿Y sabe qué vino también? Nosotros a través de el pecado que cometió Adán, nosotros hoy en día, desde ese entonces nacemos también con el germen del pecado, nacemos también en pecado por causa de la desobediencia, de Adán ante el Señor. Cuando el hombre desobedeció, cuando el hombre pecó, dijimos que se cortó la comunión. Pero ¿qué es lo que pasa? La Biblia dice que cuando Dios llamó a Adán y le dijo: Adán, ¿dónde estás? Adán se había escondido de la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque sabía que le había ofendido al Señor y que había pecado, y había que en su corazón había vergüenza. No quería ver a su Creador porque había ofendido al Señor, y no solo había ofendido, sino que había desobedecido al mandamiento que Dios le había dado. Y por ende el Señor tuvo que hacer un sacrificio, sacrificó un animalito para poder cubrir la vergüenza, la desnudez de Adán y Eva. La palabra de Dios dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Quiere decir que cuando el hombre pecó, se perdió la comunión entre Dios y el hombre, y ya no hubo más esa relación que había entre Dios y el ser humano. Ahora hay una separación, ya no hay esa misma comunión, y empieza el hombre a caer en decadencia ante la presencia del Señor. Hay una deuda que se tiene que pagar. La Biblia dice que la paga del pecado es ¿qué? Es muerte. Por ende, el ser humano, a través de la palabra de Dios, podemos entender que porque pecó, la paga de esa desobediencia es la muerte. No solo la muerte física, sino que también la muerte eterna. Quiere decir, amado hermano, que la palabra de Dios es poderosa. ¿Sabe por qué? Si vemos ante la palabra del Señor que el Señor dice que el hombre pecó y por ende hay una deuda que tiene que saldar. Por ende el ser humano está camino a ser condenado. Cuando alguien infringe una ley terrenal, vamos a hablar de una ley de tránsito. Cuando usted se pasa una luz roja, por ende, usted infringió la ley. Y si le dan una multa, usted tiene que ir ante el juez. Y cuando usted va ante el juez le dice: eres culpable porque infringiste una ley. El ser humano es culpable porque infringió la ley de Dios. Quiere decir que desde ese entonces el ser humano es culpable de juicio. Y por ende el ser humano tiene que ser condenado por lo que cometió. Y la paga de esa condenación es la muerte. No hay alternativa.
No hay nada más que hacer. ¿Sabe por qué? Porque la ley dice que por cuanto el hombre pecó, está en condenación y la paga por ese pecado es la muerte. Por eso la palabra de Dios dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Usted y yo entramos en ese pecado que cometió Adán y Eva. Y por ende, nosotros somos culpables y un día tendremos que presentarnos ante el juez para ser condenados por haber violado la ley que el Señor nos había dado. Si aquí en la tierra, cuando usted viola una ley y lo llevan ante la justicia y lo condenan, por ende usted tiene que pagar con cárcel o con muerte por lo que usted ha hecho. Pero en el caso de lo que estamos hablando, de la palabra del Señor, por ende el ser humano es culpable y tiene que pagar con su propia vida, tiene que pagar con la muerte el castigo que se merece por haber ofendido al Señor, por haber desobedecido a la palabra del Señor, y por ende el ser humano tiene que ser condenado. Romanos 6:23. Bendito sea el nombre del Señor. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque la paga del pecado es muerte. No hay alternativa para el ser humano. Era lo que le venía diciendo. Usted y yo, amado hermano, no tenemos alternativa. Por ende tenemos que pagar con la muerte por haber pecado, por haber ofendido a Jesucristo, por no haber obedecido al mandamiento que el Señor Jesucristo nos ha dado. Y nadie se va a escapar. Nadie se escapa de la condenación. Nadie se escapa de ser condenado. Como le decía, cuando nosotros cometemos una falta ante la sociedad, por ende violamos la ley y no vamos a escapar de ser condenados, de ser llevados a un tribunal, y por ende el juez nos va a dar sentencia. Desde el momento que el ser humano pecó ante la presencia del Señor, la ira de Dios está sobre el hombre. Dios está irado porque el ser humano le falló, porque el ser humano pecó, no obedeció a la palabra del Señor, y un día el Señor le va a llamar a cuentas por lo que hizo, por lo que usted y yo hacemos, amado hermano. Y no solo por lo que hizo Adán y Eva, sino por lo que cada día usted y yo seguimos haciendo, porque de una o de otra manera diariamente estamos infringiendo la palabra del Señor. Si no lo hacemos de una forma, lo hacemos de otra. Si usted miente, está infringiendo la ley. Cuando el Señor le dio a Moisés los mandamientos, los 10 mandamientos, en uno de los 10 mandamientos decía: no mentirás. En otro decía: no robarás. No dirás falso testimonio contra tu hermano. Si yo le pregunto a usted en esta noche, ¿cuántas veces no ofendemos al Señor de una o de otra manera e infringimos la ley del Señor? ¿Y qué dice la palabra del Señor? El que infringe la ley es culpable de juicio. Y un día tenemos que presentarnos ante el juez para recibir la sentencia de cada una de las cosas que nosotros estamos cometiendo. Pero hay una esperanza para el ser humano.
Bendito sea el nombre del Señor. Así como en el Edén el Señor sacrificó un animalito y hubo derramamiento de sangre, porque la palabra de Dios dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Amado hermano, debemos de entender que el Señor Jesucristo tiene la solución para que usted y yo no vayamos a condenación y por ende seamos culpables y recibamos la muerte por haber ofendido a Dios y por haber pecado. Desde el Antiguo Testamento nosotros estamos viendo en los ritos que se hacían que se sacrificaba ¿qué? Un becerro y se derramaba sangre. Y cada año el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo con sangre ajena, con sangre de un macho cabrío, sin defecto. ¿Y sabe para qué? Y derramaba esa sangre en el propiciatorio por todo el pueblo de Israel. Y cuando el Padre veía la sangre, ya no veía el pecado del ser humano, porque la sangre cubría el pecado de todo el pueblo de Israel. Pero ¿sabe qué? Yo le tengo una noticia en esta noche. Hubo alguien que no solo derramó su sangre, sino que murió dando su propia vida. Amado hermano, la palabra de Dios dice que por cuanto todos pecaron, han sido destituidos de la gloria de Dios. Pero yo quiero decirle algo en esta noche. Hay esperanza para el ser humano. Hay esperanza para el hombre que ha cometido falta delante del Señor. Amado hermano, nosotros la iglesia debemos de estar agradecidos con el Señor, porque hay esperanza en ese cordero que fue inmolado en la cruz del Calvario. Démosle la honra, démosle la gloria al Señor, porque nuestra deuda ha sido pagada. El Señor Jesucristo ya pagó nuestra deuda.